El crepúsculo de los ídolos, narración 11. Libro original de Friedrich Nietzsche. Hablé del espíritu alemán, que se vuelve más tosco, que se aplana. ¿Es suficiente? Básicamente es algo muy diferente lo que me asusta. Cómo se está volviendo cada vez más con la seriedad alemana, la profundidad alemana, la pasión alemana en asuntos espirituales. El pathos ha cambiado, no solo la intelectualidad. Visito aquí y allá universidades alemanas. ¿Qué aire reina entre sus académicos? ¡Qué torpeza! ¡Qué intelectualidad frugal y tibia! Sería un profundo malentendido que se me objetara aquí la erudición alemana. Y además, la prueba de que no se ha leído ni una palabra mía. Durante 17 años no me he cansado de sacar a la luz la influencia desintelectual de nuestra empresa científica actual. El duro elotismo al que el enorme alcance de la ciencia condena ahora a cada individuo es una de las principales razones por las que las naturalezas más plenas, ricas y profundas ya no se encuentran en una educación y unos educadores adecuados para ellas. Nuestra cultura no sufre más que por la sobreabundancia de piedras angulares moderadas y humanidades fragmentarias. Nuestras universidades son, contra nuestra voluntad, los verdaderos invernaderos de este tipo de atrofia instintiva del espíritu, y toda Europa tiene ya una noción de ello. La gran política no engaña a nadie. Alemania se considera cada vez más la llanura de Europa. Sigo buscando un alemán con el que pueda ser serio a mi manera, cuanto más uno con el que pueda ser alegre. Crepúsculo de los ídolos. ¿Quién puede entender hoy de qué seriedad se recupera aquí un ermitaño? La serenidad es lo más incomprensible de nosotros. Hagamos una encuesta. No solo es evidente que la cultura alemana está en declive, sino que faltan razones suficientes para ellos. En última instancia, nadie puede gastar más de lo que tiene, ni los individuos ni las naciones. Si uno gasta en el poder, en la gran política, en la gran economía, el comercio mundial, el parlamentarismo, los intereses militares, si uno regala el quantum de intelecto, seriedad, voluntad, autoconquista que es en este lado, falta en el otro. La cultura y el Estado no se engañan al respecto, son antagónicos. Cultura-Estado no es más que una idea moderna. El uno vive del otro, el uno prospera a costa del otro. Todas las grandes épocas de la cultura son épocas de la decadencia política. Lo que es grande en el sentido de la cultura era apolítico, incluso antipolítico. El corazón de Goethe se hundió ante el fenómeno de Napoleón, se hundió ante las dos guerras de la libertad. En el mismo momento en que Alemania emerge como gran potencia, Francia adquiere una nueva importancia como potencia cultural. Ya hoy, mucha nueva seriedad, mucha nueva pasión del espíritu se ha trasladado a París. La cuestión del pesimismo, por ejemplo, la cuestión de Wagner, casi todas las cuestiones psicológicas y artísticas se consideran allí con incomparablemente más refinamiento y minuciosidad que en Alemania. Los propios alemanes son incapaces de este tipo de seriedad. En la historia de la cultura europea, el advenimiento del Reich significa sobre todo una cosa, en cambio de énfasis. Ya se sabe en todas partes, en la mayoría, y sigue siendo la cultura, ya no se tiene en cuenta a los alemanes. Uno se pregunta, ¿tienen siquiera un espíritu que cuente para Europa? ¿Cómo contaron su Goethe, su Hegel, su Heinrich Heine, su Schopenhauer? Que no quede ni un solo filósofo alemán. No tiene fin el asombro. Todo el sistema de enseñanza superior en Alemania ha perdido lo principal, tanto el fin como los medios para alcanzarlo, que la educación misma es un fin y no el imperio, que para este fin se necesitan educadores y no profesores de gramática y eruditos universitarios.
Esto se ha olvidado. Se necesitan educadores educados ellos mismos, espíritus superiores, nobles, probados en todo momento, probados por la palabra y el silencio, culturas maduras que se han dulcificado, no los rufianes eruditos que las escuelas de gramática y las universidades presentan hoy a la juventud como enfermeros superiores. Los educadores, contando las excepciones de las excepciones, carecen de la primera condición previa de la educación. De ahí la decadencia de la cultura alemana. Una de esas rarísimas excepciones es mi venerable amigo Jacob Burckhardt en Basilea. A él debe Basilea en primer lugar su primacia de la humanidad. Lo que las escuelas superiores de Alemania consiguen en realidad es un entrenamiento brutal para hacer con la menor pérdida de tiempo posible un vasto número de jóvenes útiles, explotables para la función pública, educación superior e innumerable. Eso se contradice desde el principio. Toda educación superior pertenece solo a la excepción. Hay que ser un privilegiado para tener derecho a tan alto privilegio. Todas las cosas grandes y bellas nunca pueden ser propiedad común. Purgrum et paucurum hominum. ¿Cuál es la causa del declive de la cultura alemana? Por no hablar del hecho de que los privilegios militares obligan literalmente a asistir demasiado a las escuelas superiores, es decir, a su caída. Nadie es ya libre de dar a sus hijos una educación noble en la Alemania actual. Nuestras escuelas superiores están todas preparadas para la mediocridad más ambigua, con profesores, con planes de estudio, con objetivos de enseñanza, y en todas partes hay una prisa indecente, como si algo se hubiera perdido, si el joven de 23 años aún no está preparado, aún no sabe la respuesta a la pregunta principal: ¿qué profesión? Un tipo de persona superior, si me permite la expresión, no ama las profesiones, precisamente porque sabe que tiene vocación, tiene tiempo, se toma su tiempo, ni siquiera piensa en estar acabado a los 30 años en el sentido de la alta cultura. Uno es principiante, un niño. Nuestras escuelas de gramática superpobladas, nuestros profesores de gramática sobrecargados y estúpidos son un escándalo. Para defender estas condiciones, como han hecho recientemente los profesores de Heidelberg, uno puede tener razones para hacerlo, pero no hay razones. Para no salirme de mi camino, que es afirmativo y tiene que ver con la contradicción y la crítica solo indirectamente, solo involuntariamente, enunció de inmediato las 3 tareas para las que se necesitan educadores. Hay que aprender a ver, hay que aprender a pensar y hay que aprender a hablar y escribir. El objetivo en los 3 es una cultura nombre. Aprender a ver es acostumbrar al ojo a la calma, a la paciencia, a dejarse acercar, a aplazar el juicio, aprender a abarcar el caso individual desde todos los ángulos. Este es el primer entrenamiento preliminar para la espiritualidad. No reaccionar inmediatamente ante un estímulo, sino apoderarse de los instintos inhibidores finales. Instintos que aprender a ver, tal y como yo lo entiendo, es casi como la manera poco filosófica de hablar. Llama a la voluntad fuerte. Lo esencial de ella es precisamente no querer poder suspender la decisión. Toda falta de espiritualidad, toda mezquinidad se basa en la incapacidad de resistirse a un estímulo. Hay que reaccionar, hay que seguir todos los impulsos. En muchos casos tal necesidad ya es morbo, decadencia, síntoma de agotamiento. Casi todo lo que la crudeza no filosófica llama un vicio no es más que esa incapacidad fisiológica de no reaccionar. Una aplicación útil de haber aprendido a ver. Como aprendiz, uno se habrá vuelto lento, desconfiado, reacio. Al principio uno dejará que los extraños, las cosas nuevas de todo tipo, se acerquen con calma hostil. Uno les retirará la mano, abrir todas las puertas, tumbarse boca abajo ante cualquier pequeño hecho, estar siempre dispuesto a saltar, lanzarse sobre los demás y sobre todas las cosas. En resumen, la famosa objetividad moderna es de mal gusto, es inmodesta por excelencia.